No es que sea esta muy buena hora para ir a una coctelería, pero ya saben que cada cierto tiempo, cada 4 o 5 semanas, nos sentamos a escuchar nuestra tertulia de juristas. Quedamos siempre en el Ideal Cóctel Bar de Barcelona, por eso llamamos a esto el Ideal de Justicia. Hay poca luz, hay paredes forradas de madera, hay asientos de terciopelo granate, rojizo, ya se hacen una idea más o menos. Allí sentamos al jurista y ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, a la catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán, al magistrado de la Audiencia de Barcelona, José María Fernández Seijo, al abogado criminalista Mateo Seguí y a quien ha sido uno de los mejores periodistas de tribunales de este país, que es nuestro compañero José Martí Gómez. Hay mucho material para el análisis judicial esta semana, así que vamos por orden. Empezamos por el primer gran tema, que es el famoso vídeo de Cristina Cifuentes y la ciénaga en la que se ha convertido la política madrileña. La importancia de la honorabilidad de los políticos es nuestra primera ronda. Esta mujer ha permitido que se degrade tanto el debate público que al final lo de las cremas y el supermercado es una anécdota. Yo creo que al final sobre todo fue la actitud casi chulesca de explicar el día que se examinó, con quién se examinó y dar por cierto algo que no lo era. Y ha dejado que se degrade tanto que al final incluso el tema del detonante final. El detonante, yo creo que es muy denigrante que tengan que escarbar en la vida de una persona para encontrar algo que no tiene ningún sentido. Sí, bueno, es aquello de la gota que colma el vaso, ¿no? O sea, no dimite por lo de las cremas. Lo que pasa es que lo de las cremas se ha añadido a toda la historia previa en la que era evidente que esta persona tenía al menos responsabilidades políticas. Y luego que esto de las responsabilidades políticas, como es una cuestión bastante simbólica, no es jurídica, sino política, pues a veces se puede tener que exigir, la responsabilidad política se desencadena por una cuestión que a lo mejor jurídicamente es la menos importante, ¿no? Pero que a efectos simbólicos, que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Incluso yo estoy convencida que en esto de la exigencia de responsabilidades políticas, el partido al que pertenece la persona en cuestión es determinante. Llega un momento en que el propio partido dice, mire, me perjudica más que me beneficia. Cosa tiene una especial relevancia porque ella hace una denuncia en la Fiscalía contra la corrupción, una corrupción en la que ella es parte de ese grupo. Quiero decir, había una corrupción anterior, gravísima. Aquella del González y el otro ese, no me acuerdo cómo se llama, el Granados, toda esa patulea. Y ella formaba parte muy próxima de todo ese grupo. Era corresponsable de todo eso y lo denuncia como si no fuera cosa de ella. Al final aparece una implicación en una falsificación de firmas y una ficción que es una cosa relativamente poco relevante. Y finalmente, pasando de lo gordo a lo pequeño, acaba todo en la cutrería, que no es que sea... Lo otro eran grandes ladrones. Y esto es una cosa de ratera de supermercado. Es lo más cutre ser ratera de supermercado. A lo mejor también de estrella de Hollywood. No fue Winona Ryder a que la pillaron a Winona. Sí, pero no era la presidenta de una comunidad autónoma. Y luego hay otra cosa que lo dices tú también, lo de la pertenencia a un grupo. A ver, hace unos días, si recordáis, salió lo de la Ciudad de la Justicia en Madrid y tal y cual, que parece que lo tenía guardado también esperando a cuándo mejor utilizarlo. Pero es que también ha habido alguien que tenía guardada esta grabación durante 7 años, la del supermercado, quiero decir. Pero claro, todo esto conforma una... O sea, que es fuego amigo. O no lo sé, pero que en cualquier caso uno tenía guardado una cosa, otro tenía guardado todos otra, y al final todo el mundo lo saca. Se quieren mucho, pero todos con la punta de la navaja en el costillar del amigo. Hay que verlo también en ese contexto. La consecuencia de esto es que yo creo que, por ejemplo, para el periodismo, en este momento entrevistar a un político se transforma en un arma letal. Tú haces una entrevista y dices, me ha quedado pocholona, pero al poco tiempo, unos meses, unos años, te estalla las manos como una granada de mano a la que le han quitado la espoleta del escándalo y quedas como un gilipollas. Porque entonces todos te dicen, pero tú no sabías, al biógrafo del Pujol, pero tú no sabías que tenía dinero en el extranjero, al que entrevistaba al rato, pero si no sabías que era un chorizo. Ahora no sabía.
Entonces el periodista queda como un imbécil. Es para no entrevistar a ningún político. Perdonad, hay alguien que les lleva la política de prensa y de comunicación a algunos políticos que más vale que se dedique a otra cosa, ¿eh? Porque, digo, algunos políticos, incluyendo al rector de la Juan Carlos I, porque dices, bueno, a ver, ¿qué no había que hacer en este momento? ¿Querellarse contra periodistas? Pues eso es lo que vamos y hacemos. O en quién están pensando, porque pero un nivel de soberbia, justo lo que no había que hacer. Por poco que pregunten a un abogado, enseguida les va a decir lo de la exceptio veritatis. Sí. Claro, es decir, usted acusa de unas injurias que tienen derecho a probar la verdad. Los otros hacen la noticia acusadora la dan en los periódicos y ahí se queda. En el momento en que le montas un pleito, quiere decir que cuando ya todos se hayan olvidado y haya pasado año y medio, va a salir la exceptio veritatis, la prueba de que tenía razón el periodista, con lo cual te metes una bomba debajo del culo para dentro de año y medio. Y también en la Comunidad de Madrid, yo creo que desde la FER aquel de Tamayo y Sáez se tenía la sensación de que todo valía, porque luego las urnas purificaban cada tropelía. La Ciudad de la Justicia de Madrid, el único edificio que hay construido, que es un depósito de cadáveres, se ha inaugurado 8 o 9 veces. Y me imagino que en alguna de las inauguraciones estaría la señora Cifuentes como delegado, subdelegada del gobierno. En todas estaría. Sí, porque era una tradición. Y de ahí hay un agujero de varios cientos de miles de euros. Pero yo creo que la sensación es esa impunidad absoluta, que como el tamallazo les salió bien y pasado el tiempo nadie se acuerda de qué pasó al final con aquella historia tan truculenta de los 2 diputados y de esos charcos todavía no se ha salido. Quería preguntaros también por la figura del que denuncia estas prácticas. Han expedientado al profesor que filtró. Bueno, el rector ha dicho que va a hacer algo con el profesor que lo denunció, que ya es la perversión absoluta de toda esta historia, ¿no? Yo creo que es que uno de los problemas que tenemos es que no se entiende que reconocer los propios errores puede prestigiar. Es decir, miren, tenemos un problema, nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Eso puede prestigiar, según cómo. Es que parece que cuando se detecta un error, una cosa que funciona mal, para salvar el prestigio de no se sabe qué, hay que negarlo y ocultarlo, ¿no? Es que creen que realmente lo podrán tapar. Claro, además encima es... Y hay que tener la convicción, cuando pasan estas cosas, que siempre, sin excepción, acaba saliendo. Siempre acaba saliendo. Entonces, se planteaba la cuestión de qué pasa con el chivato, entre comillas, el que denuncia. Tienen un problema los que hacen la denuncia cuando se van lo primero de todo a la prensa, porque entonces les acusan de haber ido a la prensa. Eso también es verdad, sí. Entonces, solución que deberían hacer: váyase usted primero a un juzgado y haga la denuncia. Y 30 segundos después da usted la noticia de que ha presentado la denuncia. Lo primero es un chivatazo, lo segundo es una noticia. Y es tan fácil que no comprendo por qué hacen al revés. Estos días, nosotros ahora estamos en un proceso electoral que termina el 25 de abril, porque nombramos una comisión deontológica de la Judicatura Española. Estamos votando, se vota online. Y el tema de la deontología... ¿Electoral dónde? Los jueces estamos votando online porque se crea una comisión de deontología. Y la cuestión que se plantea es si lo deontológico puede ir al margen de las responsabilidades profesionales o si se debe integrar, porque nosotros ha generado mucha polémica porque hay muchos magistrados que consideran que no se necesita un código ético y que basta con un régimen disciplinario, un régimen de incompatibilidades. Probablemente los políticos terminaremos también con alguna situación parecida, que
hay comportamientos que son éticamente reprochables, pues realmente a la señora Cifuentes el máster del universo no le aportaba nada, no lo necesitaba para absolutamente nada. Sin embargo, la reacción pues se la ha llevado por delante. Si hubiera sido más honesto, hubiera dicho, miren ustedes, pues este es un máster que tenía estas características, que yo no necesitaba para nada. No son honestos o honestas. Ese es el problema. O sea, lo demás, máster menos más o menos igual se manga un máster que una crema de limpieza. Sí, la conclusión sería que estamos viviendo mejor sin políticos. Que se vayan ya, que se vayan. Del primero al último. Ajá. Ya está. Pero para echarles hace falta alguien que será político. Discrepo. Que no saben. A mí me lo dice siempre un delincuente que veo yo bastante, un histórico, que me dice, señor Martí, esto acabará mal. Hay mucho desorden. Se ha perdido el sentido del orden. Y él, desde su punto de vista, es lógico. Claro, porque para él el orden le va bien para el desorden. En cambio ahora dice, ya no sabes dónde robar. Sí. Exactamente. Avanza la tarde, aunque esto lo escuchemos de mañana, pero seguimos hablando con ellos. Esta vez nos fijamos en algunas intervenciones policiales en esa línea dura de este Ministerio del Interior que a veces chocan directamente con la libertad de expresión. El ministro del Interior justificó esta semana que se requisasen camisetas amarillas a los seguidores del Barça en la final de la Copa del Rey por seguridad y para evitar incidentes, algo que cuestionan también nuestros juristas, aunque al final ya verán que vuelven al tema de la ética y de la honorabilidad de los cargos públicos. El ministro ha dicho dos cosas. Una, que no se revisaron muchas camisetas, que fue un número determinado. 199. Esa es la primera afirmación. Y la segunda, que eso está mandado por la ley de la violencia en el deporte. Bien, la ley de la violencia en el deporte lo que prohíbe es exhibir símbolos o signos, incluidas serían las camisetas, que estimulen o muevan a la violencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que llevar una camiseta independentista, pongamos que no es solo amarilla, sino además con que ponga independencia, ¿a qué violencia incita eso? Obviamente, el de la camiseta, al llevar la camiseta, no es portador de camiseta y generador de violencia activa. ¿A qué violencia incita? A la del contrario, que le va a pegar por llevar ese cartel. Entonces, ¿es incitar a la violencia llevar un cartel por el que te pueden dar una mano de hostias? ¿O hay que incitar a dar la mano? Yo creo que es un error de presentación. No tiene razón el ministro en eso. La gente tiene perfecto derecho a ir con un cartel donde ponga lo que le dé la gana, y con eso, si llevara un cartel diciendo "me cago en la madre de todos los de Sevilla", entonces sí, entonces vienen los de Sevilla y te pegan. Sí, bien, sí, claro, bien, sí. Ahí estaría justificado. Pero que ponga un cartel que diga "en Cataluña hay presos políticos", puedes estar de acuerdo o no, o puedes discutirlo, porque es más que discutible el concepto de presos políticos, eso es discutible, pero lo que no es generador de violencia. Eso es absurdo. Tendría que ir, en lugar de varillo y todo eso, que vayan desnudos al partido de fútbol. Claro, lo dices para aclarar el tema. Sí, aproximadamente. No, lo que pasa es que, claro, a ver, es que es un contrasentido. Todos estamos de acuerdo en que provocar a la violencia está mal y que tiene que ser delito y tal, pero lo adelantamos tanto, es decir, no, es que ya el que provoque odio o el que provoque mal rollo o el que provoque, y vamos adelantando, y al final resulta que es llevar una camiseta amarilla, ¿no? Exacto. Entonces, cuidado, porque delito provocar a la violencia, por supuesto. Nadie está diciendo que el orden público en un campo de fútbol sea una cosa fácil, pero les atribuimos a ustedes el monopolio de la violencia
para que pongan orden en estas cosas. Entonces, no, es que más vale quitarles la camiseta porque eso puede generar una respuesta que no sé qué. Pero, es lo que los penalistas llamamos adelantar la intervención, ¿no? Por si acaso. Pero ¿y si, claro. ¿y si en lugar de llevar debajo la camiseta del Barcelona no hubiera nevado nada? Y le dicen quítese la camiseta amarilla y se quedan en pelotas de los tetas al aire, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, no pasa nada, Martí. No, ¿qué hubiera pasado? Nada. Sáquese usted la camiseta amarilla y debajo no llevo nada. Sí, el problema era el siguiente. No, la respuesta aquí. Sí, no, yo te digo, si generan el incidente allí, en la boca de entrada del estadio, por lo pronto los de la camiseta amarilla se quedan sin ver el partido. Toda su concepción ideológica del color amarillo y todo lo demás quedó en segundo lugar, porque en primer lugar estaba bien ver el partido. Pues la camiseta y ya está. No, además que en cierta manera creo que se pierde un poco el sentido de humor. Tampoco no pasa nada de decir, bueno, te quitas la camiseta, te la pones. No, pero claro, lo que llama la atención es que en los campos de fútbol es frecuente ver banderas españolas con el escudo antiguo. Obviamente. Y es frecuente ver símbolos. Cuando masificas a la gente, mala suerte. Problemas de orden público solo con las banderas de los equipos. Sin ningún tema. Y se han apuñalado y se han... Bueno, pues es porque complicado. están diciendo, es que se politiza. Y digo yo, ¿y qué coño hacía el ministro del Interior en el palco más que politizar? Bueno, porque es el ministro. Es sevillano. No estaba por sevillano, bueno, estaba por ministro. Yo creo que siempre ha sido futbolero. No, ha sido sí, pero no estaba en el palco. En el palco está el ministro del Interior. ¿Cómo puede decir que politizan? Y todos él, como ministro del Interior, está en el palco. Pero en el partido... Tú, Mena, cuando estabas de fiscal habías conocido a toda una serie de jueces y fiscales que eran fanáticos del Español. No, perdón, no eran fanáticos, es que tenían pase. Bueno, ya, pero eran fanáticos, pero estaban en primera fila, sí, porque como iba a la fila 8 los veía a primera fila. Vale, en primera fila se pasaban todo el partido tirando almohadillas al juez de línea llamándole hijo de puta. No, y al día siguiente... Eso no lo hacían todos, era uno. No, habían bastantes, yo estaba detrás. Yo creía que era uno o dos, pero lo sabía. Y lo que es más grave es que no eran muy del Español, es que tenían pase gratis. Bueno, pero si no eran del Español no se hubiera necesitado así. Sí, eran del Español por ser anti-Barça. Pero claro, y les gustaba tirar almohadillas a los árbitros. Y al día siguiente en el juicio le decían a un pobre desgraciado que veía, ¿y usted por qué tira una piedra? Coño, pues si tú no has tirado una piedra, pero has tirado almohadillas a patadas. Si no has tirado botellas y todo. Las almohadillas no hacen nada. Eso es... Por botellas y todo tiraban. Es curioso, porque yo yo no veía el partido, me pasaba el partido mirando a ellos. Si tiraban almohadillas me consta. Yo soy del... Pero lo de botellas no me consta. Yo soy del Atleti de Madrid y cuando juega el Atleti de Madrid contra el Barça, a mí me llegan ofrecimientos múltiples y variados de si quiero ir al partido. Y yo siempre digo lo mismo, digo, si quiero ir al partido, ya iré al partido, pero que no necesito. Pero sí que es verdad que alrededor de la justicia siempre ha habido... Yo tenía un buen amigo magistrado, Tito Martínez Lázaro, que murió hace unos meses, que Tito decía, si en España los jueces no se les compra porque se les regala. Y hay veces que un palco hace más de casos excepcionales, pero sí que es verdad. Yo cuando juega el Atleti, sobre todo en aquellos momentos que hay opciones, siempre recibes llamadas de ¿no te interesará ir al fútbol? Digo, pues no, me interesa el fútbol, pero yo creo que hay que evitar... Una tradición, no solo una tradición, hoy todavía, magistrados y fiscales de primerísimo rango tienen acceso al palco presidencial no solo en Madrid. Y eso a mí me parece absolutamente inconveniente. A mí también. Y visto el valor económico como las cremas de ese acceso, comprado a Cifuentes. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo porque es muchísimo exactamente más... lo mismo. No, perdón. Bueno, peor. Es muchísimo más caro. En dinero ese palco es muchísimo más. Decía el hecho en concreto. Sí, pero claro, una entrada
de primerísima categoría en un club de primerísima categoría. Es que yo no sé calcular, pero absolutamente quería decir lo que he dicho. Volvemos otra vez a la ética y claro, determinado. No, pero de esto alguna vez lo hemos hablado tú y yo, me parece, José María, el tema de los regalos, las atenciones y tal y cual. Desde luego hacer regalos a funcionarios, poner atención a su cargo es un delito, punto. Lo dice el Código Penal. Luego a partir de aquí se dice, bueno, pero es la costumbre, la adecuación social, invitarle a ver el partido y tal. Cuidado, yo soy muy radical con este tema. Mientras se tenga una relación con ese político, con ese funcionario, un café y basta. ¿Por qué? Pues porque genera, ya sabemos que nadie se va a decir, no, es que yo no me corrompo por una entrada de fútbol. No, pero se genera una relación de complicidad, de buen rollismo, de amiguismo, de no sé qué, que no es buena. Estabas tú de fiscal cuando aquel pobre constructor que repartía lotería por los ayuntamientos. Y tuvo la mala suerte de tener buena suerte. Le tocó. Y se organizó un lío porque hubo alcaldes que devolvieron, otros alcaldes que no devolvieron. Había algunos que decían que, claro, que era un regalo por el importe del premio. No, eso es la suerte. No, el regalo es el valor del billetito. Si eran 20 euros, pues ese es el regalo. Si con los 20 euros luego le ha tocado los gatos, ya, pues eso es. Pero tuvo eso, la mala suerte de tener buena suerte. Estamos en el ideal de justicia con la catedrática en Derecho Penal Mercedes García Arán, el jurista y exfiscal José María Mena, el abogado penalista Mateo Seguí, José Martí Gómez, periodista veterano en pasillos judiciales, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona, José María Fernández Seijo. José María batalló contra la abusiva legislación hipotecaria española hasta llegar a los tribunales europeos, que le dieron la razón al final. Y esta semana es la semana en la que se ha aceptado la proposición de ley para aprobar los llamados desahucios express. Teníamos que poner esto encima de la mesa, aunque sea una mesita baja y en la penumbra de una coctelería de Barcelona. Leía La Vanguardia y hablaban de que se podría vaciar el Raval de los narcopisos. A lo mejor está pensado para que los fondos de inversión que han comprado bloques enteros de pisos que están ahora ocupados consigan el desalojo y revenderlos ahora que vuelve otra vez al mercado. O sea que no había ninguna necesidad, es una reforma parcial, técnicamente es una chapuza. Al PDCAT, que nunca no le han aprobado una sola ley en esta legislatura, y sin embargo esto ha salido con una nota de prensa y además no va a ser ni siquiera útil, porque el problema no es de leyes sino de medios. O sea que por mucho que se diga desahucios express, si el juzgado está colapsado y tarda luego 4, 5, 6 meses en desalojarlo, por mucho que diga la ley que en 2 minutos o en 2 días se producirá el desalojo, pero no es así. Y detrás de esto parece que los grandes fondos estos de inversión pues tenían mucho interés en que esta ley saliera, porque ellos han comprado edificios emblemáticos en zonas que se están revalorizando y que los ocupas les molestan ahora. ¿No crees que ayude a esas personas que leemos en la prensa que de repente encuentran su casa ocupada? O... Hay muy poquitas. Detrás de todas estas noticias, donde hay problemas de ocupación, es que ha habido fondos de inversión que compraron en el 2013, 2014, compraron edificios enteros a medio construir o sin seguridad, y que ahora los quieren revender y que les resulta muy molesto que estén viviendo. Yo creo que iba más para eso, para desalojar a la gente, a los ocupas que ocupaban pisos de gente normal. El otro día salía a La Vanguardia un tío que había ido al médico y a la vuelta se había encontrado. Ya, por eso, pero que está dirigido a... Porque los problemas de personas que puntualmente han abandonado un piso y se lo han ocupado, estamos hablando de problemas muy, muy anecdóticos. El problema que hay es que se ha generado un negocio de mafias que sabían que había bloques vacíos enteros y los se han realquilado, y eso es lo que se pretende evitar. Lo que pasa es que
en el caso de Barcelona, La Vanguardia lo ha focalizado al problema del Raval y de la zona del Borne, pero está destinado a otra cosa. Se está produciendo la especulación por pisos turísticos y la mayoría de los desahucios que ya se están produciendo son por alquiler más que por impago de hipoteca. Pero es que ha pasado una cosa, cuando empezó la crisis económica los arrendadores, los dueños, bajaron los precios para fidelizar a los inquilinos y ahora han pasado 5 años, que es lo que marca la ley para la revisión, y claro, se están dando cuenta de esos arrendadores de que pierden dinero. Entonces, ahora mismo hay más desahucios de alquiler que desahucios hipotecarios, porque en ciudades como Barcelona, como Sevilla o como Madrid estamos hablando de alquileres muy elevados. Ahí el Ayuntamiento de Barcelona tenía un proyecto de intentar incorporar la legislación de Berlín, de limitarlo, de ampliar los plazos de alquiler. Pero es que el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de arrendamientos. Pero el Ayuntamiento de Palma lo que sí que ha hecho es decir que no permite el alquiler de pisos turísticos en la ciudad, porque hay 11.000 viviendas ofertadas, pisos turísticos, y solo declarados 600. Es que son medidas que es muy difícil. El alquiler por internet, todo el sistema del peer-to-peer, la nueva economía es imposible. O sea, por muy radicales que se pongan los ayuntamientos a la hora de prohibir, no se puede poner puertas al campo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los taxis, con Uber, que ahora mismo hay una economía que se mueve a través de la red y que además luego aquí hay mucha hipocresía, porque criticamos que en nuestras ciudades funcione Airbnb o funcionen estas, y sin embargo cuando viajamos al extranjero somos los primeros que buscamos ese tipo de alquileres. Y ahí tiene que haber un marco europeo de regular esta nueva economía, y las medidas puntuales primero que no van a servir, y luego necesitarías una red de policía de viviendas tremenda. Yo me resisto a llamarle nueva economía, aunque sé que es nueva, pero a mí lo que me suena es economía sumergida de toda la vida. Pero bueno, es igual, llamemos como le llamemos. Claro, si la tecnología permite un nuevo fenómeno, pues habrá que... es que necesitaríamos muchos policías, sí, pero bueno, discutamos si vale la pena regularlo o no vale la pena regularlo. Y o sea, a mí todo este mundo, reconozco mi absoluto analfabetismo en el mundo tecnológico, pero sí que me inquieta y que me parece que habría que pensarlo un poco, ¿no? Supuesto, una cuestión que echamos de menos en esta mesa de juristas. Pensarán ustedes cómo reúnen a prestigiosos jueces, fiscales, periodistas del ámbito judicial, catedráticos, y no plantean el que ha sido el gran tema judicial de la semana. Bueno, la cita con ellos la cerramos para el miércoles pasado, y el jueves se conoció la sentencia del juicio de la Manada. Es una sentencia que ha sacado a media España a la calle, que nadie entiende, que puede suponer cambios en el Código Penal. Por eso, un par de días después, le hemos pedido a José María Fernández Seijo, el magistrado de la Audiencia de Barcelona, por tanto juez en activo, y a la penalista Mercedes García Arán, que nos hagan un comentario de ese texto judicial, esa sentencia, para añadirlo como una reflexión final. La tarea del juez es frustrante, es ingrata. Leo los hechos probados de la sentencia de la Manada, reviso los aspectos más truculentos, los más duros, y luego busco las consecuencias jurídicas, y cuando las reviso me doy cuenta de que me he quedado frío, de que no comparto muchas de las opiniones que se vierten en esa sentencia. Es verdad que de manera a veces frívola valoramos un juicio que duró semanas, una deliberación que ha durado meses y una sentencia de cientos de folios en apenas unos minutos. Sé que es muy difícil y que no exige grandes cambios legales, no es un problema de leyes, es un problema de sentido y de sensibilidad. Me parece que con los mismos hechos el tribunal podría haber dictado una sentencia mucho más dura, pero también respeto el trabajo, respeto la independencia de los jueces, y espero que en las revisiones que de manera natural se producen a las resoluciones judiciales se module la respuesta judicial. Los jueces tenemos que acostumbrarnos a que nuestro trabajo se escrute diariamente, y los casos más complejos son los que tienen un mayor nivel de exigencia. Es una pena que se haya producido de nuevo este divorcio entre judicatura y sociedad,
pero supongo que a los jueces que han dictado esta sentencia eso les preocupa poco. Lo que les preocupa fundamentalmente es haber realizado un trabajo en conciencia. Es una sentencia que desde luego no es compartible porque no valora bien el concepto de intimidación como se valora en el Código Penal. La intimidación debe valorarse según el efecto que se produce en la víctima, dadas las circunstancias, y que debe ser tan irresistible como la violencia física, que es a lo que se equipara en el delito de violación. A ver, es una mala interpretación la que se mantiene en esta sentencia, pero hay sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretan correctamente y por tanto esperemos, esta sentencia va a ser recurrida y es muy probable que el Tribunal Supremo aplique la doctrina jurisprudencial que ha mantenido en otros casos y que atiende al efecto que se produce sobre la propia víctima. Esto por un lado. Por otro, cuidado con proponer ahora modificaciones legales. El Código Penal está bien como está. Hay que distinguir entre la agresión con violencia e intimidación y los abusos sexuales en los que el consentimiento no es perfecto o la víctima ha tenido que aceptar por otras circunstancias. Por ejemplo, el que acepta mantener una relación sexual porque otro le amenaza con revelar un secreto de su vida privada. Cuidado, si no tuviéramos el tipo de abusos, un ejemplo como el que acabo de poner podría quedar impune, porque se diría, hombre, al fin y al cabo aceptó por miedo a que revelaran hechos de su vida privada. En cambio, el tipo de abusos permite llevar los casos de consentimiento viciado o forzado o con, digamos, abuso de una posición de superioridad, permite considerarlos punibles. Cuidado con quitarlo porque podríamos estar provocando la impunidad de casos como este.